Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Inauguramos un nuevo curso hoy con la posibilidad de hacerlo acompañados de una obra cargada de encanto cinéfilo. Tenemos con nosotros a Francisco García Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Gonzalo M. Pavés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son los coordinadores de este libro, Ciudades de Cine, publicado por la editorial Cátedra, que hace un recorrido no solamente por las grandes ciudades del cine, sino también por ciudades imaginarias, como decíamos, por ejemplo, ciudades fantasma del western y por ciudades de la antigüedad, es decir, un recorrido muy completo. Me gustaría que empezáramos hablando de cómo se ha construido el libro, es decir, cuál era la necesidad, por qué había que escribir de las ciudades donde se ruedan películas, de las ciudades de cine. Sí, pues curiosamente, siendo un tema tan interesante, de que en principio parece que tiene mucha bibliografía, no hay excesiva bibliografía en castellano. Ajá. Y era pues un tema que nos interesaba mucho como profesores que somos en su mayoría de historia del arte. Entonces ese interés por la ciudad, arquitectónicamente, urbanísticamente, visto a través del cine. Entonces, la mayoría de los especialistas que están reunidos en la obra, porque cada capítulo lo ha realizado uno de ellos, son del mundo bien de la historia del arte, habrá otras especialidades, pero predomina historia del arte. Y mayoritariamente somos de historia del arte, ¿no? Sí, hay algún compañero de comunicación audiovisual, pero básicamente somos de historia del arte. Queríamos de alguna forma ofrecer esa visión desde nuestra disciplina, porque creíamos que desde este campo podíamos ofrecer una visión nueva, ¿no? Con respecto precisamente a estos libros que se han publicado, no demasiado en los últimos años, en los cuales se aborda esta cuestión del cine en la ciudad. Y pensábamos que nuestra formación nos permitía pues ofrecer una mirada más original, ¿no? Y entonces empezamos a tantear a compañeros. Hay algo que también me gustaría decir, que son compañeros prácticamente de todos los puntos del país, ¿no? Es decir, hemos conseguido que hubiera personas desde Galicia, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Andalucía, Canarias, realmente Valencia también, Cataluña. Realmente eso creo que es algo que ha enriquecido muchísimo el libro porque ofrece perspectivas diferentes, ¿no? Porque creo que eso es otro de los grandes valores del libro, el hecho de que, a pesar de que somos de una misma disciplina, ¿no? Hemos enfrentado el tema con ópticas, sensibilidades diferentes, y yo creo que eso también es uno de los valores del libro, a mi modo de ver. Sí, de hecho hemos dado una serie de pautas a los autores, pero al mismo tiempo le hemos dejado libertad, ¿no? Sin constreñirles con una plantilla. Sí hemos intentado pues que prevaleciera pues un punto de vista, por un lado, ameno, o sea, un libro para todo el mundo, el gran público, tanto, como antes comentábamos, cinéfilos como interesados por la arquitectura, por el urbanismo, gente que le gusta viajar en general. Y además con ese formato de tantos capítulos, no muy extenso, ¿no? Sí, que pues se lee pues con la medida, siguiendo el orden que uno quiera, lo que le interesa. Y ese un punto de vista también desprejuiciado. Es decir, todo tipo de cine, no importa la calidad de la película, sino el interés de la visión de la ciudad, ¿no? Que es lo que nos interesa. Abundando en esto que comentáis de la visión, no solamente artística, sino de diferentes disciplinas que después tocaremos, mientras lo leía recordaba la teoría famosa, ¿no?, de Marc Ferro, de que una película es un documento histórico que nos habla de un momento concreto en el que se hizo y del momento que habla la narración. Y aquí pasa un poco lo mismo. Vosotros además lo explicáis muy bien en el prólogo, que es fantástico, en el que decís que la ciudad vais a abordarla desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, y que la ciudad al final se construye, o nuestra imagen de la ciudad se construye muchas veces con lo que aparece precisamente en las películas. Es decir, que hay algo de documental aunque sea un cine de ficción. Yo creo que eso es una idea básica, ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo especialmente en el siglo XX, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque el cine es como comentábamos antes de la entrevista, es un arte básicamente urbano. Surge porque hay ciudades y porque eso permite el desarrollo de unas tecnologías específicas y hay una demanda, ¿no? El hombre del siglo XX tiene conocimiento de otras ciudades del mundo básicamente a través del cine, ¿no? Y ese déjà vu, ¿no? Ese sentir que ya hemos estado aquí, ¿no? Especialmente con algunas ciudades que son muy icónicas, muy cinematográficas, ¿no? Que quizás
alguno de los espectadores haya tenido esa sensación de llegué aquí y este paisaje, estas calles, estos edificios me suenan, ¿no? Y eso es gracias al cine, a esa capacidad que tiene de impregnar, ¿no? nuestras retinas como espectadores y fijar esas imágenes de una manera indeleble, ¿no? Y al mismo tiempo las transforma por completo. O sea, con el es. montaje está haciendo, decimos, como un Frankenstein, ¿no? Porque está creando una ciudad que un plano está tomado en un punto y el contraplano, sin que haya una elipse, ningún salto temporal, puede estar tomado en la otra punta de la ciudad. Y si no conoces la ciudad, te resulta creíble. Si no, te saca la película, ¿no? Lo ves como un fallo de récord y ya es algo que no te... Es una especie de familiaridad desconcertante, porque esto lo conozco, pero al mismo tiempo no me cuadra, ¿no? También es el fragmento, claro, el cine al seleccionar un fragmento es como en la tele. Cuando en la tele aparece algo que nos encanta, que es reconocer nuestra ciudad en la tele, que desde los orígenes del cine llegaban los operadores de los Lumière, filmaban la ciudad y todo el mundo iba a ver su propia ciudad, claro, lo que estaban viendo todos los días, pero a través de la cámara. Y uno cuesta, al ser un fragmento cogido, falta el contexto, entonces nos cuesta muchas veces identificar, decimos, esto lo conozco, pero no sé dónde, ¿no? Está exactamente. La verdad es que es muy interesante cómo se construye una ciudad distinta cada uno de los espectadores, que creo que ese es otro juego, ¿no? Nosotros creamos nuestra ciudad imaginaria. De hecho, decíamos en el libro que existen al menos tres tipos de ciudad, ¿no? La ciudad real, evidentemente. Después estaría la ciudad que construye el director o el cineasta, ¿no? Que básicamente a través del montaje es una ciudad fragmentada, evidentemente no tiene nada que ver con la real, pero después existe una tercera ciudad y es la que asume, la que asimila al espectador, ¿no? Y cada uno de nosotros, esa última ciudad está cargada de subjetividad, ¿no? Porque nos transmite esas imágenes, sensaciones, ideas diferentes, ¿no? Eso es también algo que creo que es una idea persistente en ese tipo de películas, ¿no? Hay un recorrido muy bonito en los capítulos, por ejemplo en Barcelona, que se habla de cómo la ciudad nos sirve para abordar la literatura, la Barcelona negra, o un espacio romántico, o un espacio que puede ser de guerra, o un espacio de tranquilidad. Aquí hay una visión de la ciudad desde la arquitectura, desde el arte, desde la literatura, desde el propio cine con las películas que pasan por ella. Es decir, es una visión muy completa. Cada vez que lees un capítulo dices, ¿qué de cosas hay de esta ciudad? Es que hemos intentado ese enfoque también pluridisciplinar, ¿no? Humanístico. Realmente estamos trabajando desde las humanidades y todos forman parte. Claro, estamos hablando de la importancia del cine en la configuración de la imagen de la ciudad, en el espectador, pero el cine al mismo tiempo está bebiendo muchísimo de la pintura. Claro. Por ejemplo, Venecia. Pues Venecia, toda la pintura de los vedutistas, de todos los pintores que han representado su ciudad, es una de las fuentes principales del cine. Suelen darle un toque a Canaletto o a Carpaccio, etcétera. Y es ese enfoque, o por ejemplo la visión sórdida de Venecia también bebe de la literatura, ¿no? Sí. Entonces es bastante... Y la música, por ejemplo, o sea, hay como una serie de tópicos musicales asociados a una ciudad. Basta que en un plano veas Torre Eiffel, suena un acordeón, ya no tienes que poner, es redundante un intertítulo. Sí, sí, el Herranillero en Madrid, ¿no? Por ejemplo, en las épocas... El tango en Buenos Aires. Eso es una maravilla que además se aprecia mucho también en el gusto que hay, evidentemente, como historiadores del arte y de otros autores por la historia. En la lista de películas que se hacen referencia de los diferentes autores, obviamente se hace un recorrido también por la propia historia de la ciudad. Desde grandes acontecimientos, la Guerra Civil, Ciudad en Sombras o cualquier otro periodo. Y eso es también muy enriquecedor, es decir, también hay una gran parte de historia como tal en el libro. Claro, porque es que el cine es registro también, ha sido registro de cómo la ciudad ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX y cuáles han sido los principales acontecimientos que la han marcado. Ahora mismo la primera ciudad que se me viene a la cabeza con respecto a esto es Berlín. Claro, es que si vamos a Berlín, desde el Berlín expresionista al Berlín neorrealista, ¿no? De los años 50 hasta las últimas películas, evidentemente ahí hay el cine, además de ser un hecho artístico, tiene un componente testimonial muy importante, ¿no? Y ha registrado, va a ser fundamental para los historiadores del futuro, porque van a encontrar ahí una fuente directa donde van a poder ver
cómo era esa ciudad en determinados momentos decisivos de su historia, ¿no? Desde luego. Y luego, aparte, la recreación de la ciudad en el pasado. Claro. ¿no? En las películas Sí. de época, películas históricas. Y hoy en día, bueno, con las técnicas digitales, la verdad que Sí, mucho más, eso ya es una locura. Mm. Se crean mundos, ¿no? En el caso de Avatar se crean mundos. ya nos distintos creemos todos. O planetas. sea, ¿qué es? Yo digo que el concepto de realismo ya hay que replantearlo por completo. Porque antes, sí, el cine registraba la realidad, más o menos manipulada. Pero hoy en día, ¿qué es la realidad? ¿Qué es registro? ¿Qué? Y cuando Cierto. miles de planos, igual que películas, están Retocados. manipulados, retocados, sí. ya no... O se quita algo que molesta, ¿no? Se borra, Claro, se borra. claro. Este edificio no es estético, lo borro. Entonces ya Claro. el perfil de la ciudad es otro. También se puede apreciar mucho y se aprende sobre los movimientos cinematográficos. Comentabas tú algunos de ellos antes, profundamente ligados a las ciudades. El neorrealismo es ciudad, la Nouvelle Vague Y París. y París, ¿no? Si no se entiende. Es decir, que también estamos hablando de las grandes escuelas del cine, de la historia del cine, y que están entreveradas con las ciudades que se comentan en el libro. Es que esa era la idea, ¿no? Ujú. Es decir, que tanto mi compañero como yo no nos planteamos las cosas sino de esa manera, ¿no? Ujú. Porque, digamos, esa visión panorámica, humanista, donde todo está entremezclado, es muy propio de la historia del arte, de la disciplina de la historia del arte, y es una manera de acercarnos a un hecho como este y enriquecerlo, ¿no? Con diferentes perspectivas, ¿no? Y está claro, ¿no? Los movimientos artísticos, los movimientos cinematográficos en este caso, tenían que estar presentes también en los capítulos, especialmente en aquellas ciudades que estuvieron marcados por ellas, Claro, ¿no? nosotros además, ante todo somos historiadores, Ujú. claro, entonces esa lo tenemos muy asumido, igual que la historia del arte permite integrar el cine Ujú. como uno de los últimos eslabones en toda la historia de las imágenes desde Altamira, Sí, bueno, que quería ser cinematográfico Exacto, también. Como empieza Román Gubern, ¿no? Su famoso manual con ese estudiante, moviéndose los horizontes. con el deseo de que haya movimiento en esa imagen. ¿Cómo habéis elegido, no sé si han sido sentándoos vosotros o con los autores, cada uno de los lugares, de las ciudades? Porque algunas ciudades era evidente que tienen que estar ahí, las otras... Algunas te sorprenden, por ejemplo, yo leyendo el libro, me encanta en el comienzo cuando decís los grandes espacios de producción. Claro, Hollywood y Bollywood son muy conocidos, pero luego está Nollywood, que yo no lo conocía. El lago. Es una producción bestial. Mm. Y está muy repartido, hay de todos los continentes. Hablábamos antes también, está Buenos Aires, que también es un espacio creativo, no solamente un espacio visual. ¿Cómo hicisteis esa selección de lugares? Tendríamos que remontarnos al origen del proyecto. En realidad el origen del proyecto fueron 2 cursos, y además recordábamos anoche que surgió aquí en Madrid, precisamente, ¿no? De una manera bastante espontánea, porque al mismo tiempo se nos había ocurrido la posibilidad de hacer 2 ciclos de conferencias en 2 sitios diferentes, ¿no? Y precisamente se articuló en torno a la idea de cine y ciudad, ¿no? Esos 2 ciclos se efectuaron y a partir en Ronda y en Las Ajá. Palmas de Gran Canaria, y a partir de ese núcleo inicial de compañeros que habían participado, y una vez que presentamos el proyecto a cátedra, fue cuando empezamos a pensar en cuál era la selección, qué otras ciudades debían estar incluidas. El criterio esencial, yo creo que en un primer momento, es que estén representados los 5 continentes, Ujú. ¿vale? Evidentemente hay algunos que van a estar más representados que otros, pues precisamente por la importancia que tienen o la iconicidad que tienen, ¿no? Y porque estamos haciendo el libro desde Occidente, es decir, eso es evidente, ¿no? eso es Desde este inevitable. lugar. Europa y Estados Unidos son los que prevalecen. Ujú. Y después intentamos buscar especialistas que estuvieran muy cercanos a la realidad de la historia que se estaba contando, ¿no? De tal manera que hubiera una cierta familiaridad con la ciudad y les permite, o con la cinematografía, ¿no? Que les permitiese, pues, transmitir esa visión de la ciudad que buscábamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que, decir, que todas las que están son. O sea, no Sí. hemos metido ninguna con calzador No. porque haya de tal. Obviamente nos hubiera gustado más ciudades, pero claro, esto crecería, ¿no? Había que Exponencialmente, ¿verdad? cortar un momento. Y por desgracia, ya que has hablado de distintas cinematografías, pues tenemos que lamentar pues el fallecimiento de uno de los autores, que fue Alberto Elena, cuando el libro estaba en prensa, que él hace el capítulo de Tánger, uno de los grandes, quizás el gran especialista en cines periféricos, ¿no? Como él decía en España, cine árabe, cine indio, pues un capítulo muy interesante sobre Tánger. Ujú.
Y los capítulos, como muy bien comentas, son, quiero decir, tienen una gran esencia y además es que se podría escribir más sobre ellos y están muy concentrados. Es decir, hay muchísima información, que es una cosa especialmente positiva, porque muchas veces dices, ¿qué me van a contar de la ciudad? Pues en el recorrido te cuentan qué películas importantes se han hecho allí, cuáles han sido los grandes acontecimientos, como decíamos antes, cuáles son las características arquitectónicas o estéticas, que no necesariamente arquitectónicas. Y todo eso es un corpus de información que es muy intenso, pero también es ameno, se lee con facilidad. Hay muchos títulos para los cinéfilos que pueden ir haciendo listas, ¿no? Siempre estamos viendo, hay muchos títulos, pero la información está muy condensada. Supongo que esto habría que medir, ¿no? A los autores, porque si les dejas... Tuvimos que medirlo, atarlo en corto, ¿no? Sí. Atarlos en corto porque evidentemente es un tema que se escapa. Claro, y era una de las grandes... Tuvimos que aplicar una política de recorte. Sí. Pero sí, en lo que tú comentabas, también es una cosa de la que tratábamos de huir, y eso creo que se refleja en los textos, era que no podía ser un catálogo de películas, un listado de películas. Aquí pues se han realizado tantas y tantas películas, citar, sino ir a los títulos más importantes, ser lo más panorámico posible y combinarlo con un cierto grado de interpretación y de lectura. Sí. O sea, lectura, lectura, de ensayo, o sea, leer la ciudad a través de sus películas, ¿no? Ese era, digamos, también uno de los objetivos que nos marcamos, ¿no? Los últimos capítulos tienen no una ciudad como tal, sino varias ciudades, porque habla, por ejemplo, de la ciudad fantasma en el Western, se habla de la ciudad imaginaria, se habla de la ciudad en la antigüedad también, y ahí habéis abierto un capítulo que a mí personalmente me parece fascinante, porque se está empezando a publicar, comentábamos antes fuera de micros, como por ejemplo la obra de Humberto Eco del Atlas de los Lugares Imaginarios, que hay toda una serie de ciudades de ensueño o deplorables, da igual, pero que no son ciudades físicas, sino que son construcciones, que son elucubraciones humanas, y eso se ha tratado poco, y había un breve diccionario antes también, pero es un tema que está sin tratar, y aquí le habéis dedicado bastante espacio, la ciudad inventada de la antigüedad y las ciudades imaginarias en todos los momentos, porque Valentín García Serrano hace un recorrido también por muchas ciudades en diferentes momentos. Es decir, habéis querido hacer una visión muy completa de la ciudad. No, esos capítulos eran complementarios, ¿no? Eso era algo que cuando empezó a desarrollarse el proyecto comentamos que era necesario de alguna manera cubrir las lagunas del pasado, si te fijas, las del futuro, ¿no? Y esta especie de capítulo curioso que son las ciudades fantasmas en el Western, que es también una tipología de ciudad bastante curiosa, ¿no? Es bastante singular, ¿no? Pero efectivamente esa mirada hacia atrás y hacia adelante yo creo que complementa muy bien a todo lo demás, ¿no? Porque efectivamente en el imaginario colectivo de cada uno de nosotros hay ciudades que han sido, digamos, creadas por el hombre, aunque no existen, ¿no? Y era necesario abordarlas, ¿no? Porque y especialmente en géneros como la ciencia ficción, ¿no? En el género de la fantasía, esas ciudades tienen un peso muy importante. Pensamos en Metrópolis, claro, ¿no? O la ciudad, aunque es Los Ángeles, ¿no? Pero pensar en Blade Runner, o ¿no? todas las ciudades de Star Wars, ¿no? Por cierto, una de ellas es la Plaza de España de Sevilla, bizantinizada, ¿no? O las versiones de los anillos, ¿no? Bueno, ahora se están rodando precisamente la serie de Juego de Tronos, también las ciudades de Juego de Tronos, esas ciudades con aire histórico, de fantasía. Es un tema realmente maravilloso, y sobre todo, como comentabas, en las futuristas, ¿no? Soylent Green, cuando el destino nos alcance, esa ciudad de ahí, con esos edificios, toda esa estética también, es un trabajo de recuperación muy, muy importante. O el final del Planeta de los Simios, ¿no? Por ejemplo, sí. Quería pediros, para ir cerrando esta visión general de la obra, que es interesantísima, que por gusto personal, sé que es muy difícil elegir, me dijerais una ciudad y una película, o una ciudad y una escena que os guste personalmente. No tiene por qué ser... Somos muy dados a hacer listas, pero bueno, no tiene por qué ser ni la que más nos guste ni la que menos, sino con cuál os quedaríais. Aquí hay para elegir muchísimas, pero ¿cuál os llama y por qué? ¿A la que le tenéis más cariño? ¿O cómo puede ser esa película y esa ciudad para vosotros? Tú lo tienes claro, lo que voy a decir, ¿no? Sí, no tanto, quizás te voy a sorprender. No sé, hay muchísimas, podría elegir después. Mi capítulo sobre Venecia es una ciudad que me fascina, me obsesiona. De hecho, toda la idea era porque yo estaba ya trabajando Venecia en el cine, me interesa la imagen de Venecia en general. Pero para
hacer algo diferente, yo quizás elegiría una película que además es de una ciudad de las más destacadas, más célebres de Europa, pero que realmente está muy vinculada a esa película, que es Viena y el tercer hombre. Que además recorremos toda Viena, con esos planos, esas luces viciados, además tan absurdo desde el punto de vista lógico, ¿no? Pero tan brillante visualmente, hasta que nos metemos por las cloacas. Es decir, es toda una imagen. La noria, o sea, pensamos en esa película, pensamos en la noria del Prater, y ha quedado, evidentemente, Viena también es la Viena del Imperio Austrohúngaro, las películas de Sisi, pero quizás ha habido como la gran película de Viena sea el tercer hombre. Es una gran elección. Gonzalo. Efectivamente, hay ciudades muy icónicas. ¿Te la he quitado? No. Hay ciudades muy icónicas, ¿no? Yo también lo tengo claro. Yo, sin lugar a dudas, elegiría alguna de las escenas de Manhattan, de Woody Allen. Porque me parece que es una película que reivindica una ciudad que durante muchos años se consideró como una ciudad sórdida, salvaje, criminal. Y en los años 70, precisamente, el centro de Nueva York era eso. Era Times Square, era un lugar sórdido, un lugar donde se traficaba con drogas, donde existía la prostitución, era un lugar sucio. Afortunadamente eso con el tiempo se ha ido mejorando, ¿no? Y ahora es uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Pero yo creo que en plenos años 70, cuando realmente la imagen de la ciudad de Nueva York había sido realmente el prototipo de la ciudad inhumana, ¿no? La jungla de asfalto, ¿no? La jungla de cemento, ¿no? Esa especie de entorno agresivo, hostil, ¿no? contra el ser humano. De pronto Woody Allen tiene la brillantez, la lucidez cinematográfica de plantearnos a través de una fotografía maravillosa de Gordon Willis, ¿no? En blanco y negro además, ofrecernos una visión bucólica de Manhattan. Manhattan, de pronto, en lugar de traficantes de droga, mafiosos, se convierte en un lugar donde es posible el amor. Y hay planos de esa película, recuerden el inicio de Manhattan, que es maravilloso, ¿no? Donde él intenta expresar, ¿no? Con mucha ironía, ¿no? por qué le gusta Manhattan, ¿no? O mejor, ese plano de uno de los momentos en los que la pareja protagonista está paseando hasta el amanecer, donde se ve uno de los puentes de Manhattan. A mí me parece uno de los planos más bellos de esta relación entre cine y ciudad, ¿no? Hay una cosa preciosa que creo que habéis comentado los dos, que es esto, ¿no? Como el buen hacer del cineasta, llevamos hablando de eso todo el tiempo, el montaje, nos regalan ciudades muy distintas y nos cambian la impresión que tenemos de ella. Esto que estabas comentando es precioso. Yo pensaba, mientras leía también en París, ese París que es la ciudad del amor, pero a mí el París que más me gusta es el París del tiempo de la resistencia, el París del tren de Frankenheimer, el París de Art de París. Eso es otra ciudad completamente distinta. Es que eso es otra, claro, es que también lo hemos comentado, creo, algo en la introducción, comentamos mucho que ¿qué es representativo de una ciudad? Es que una ciudad es algo tan amplio, tan variado, tan polimorfo, cambiante, continuamente rehaciéndose. Una ciudad nunca está terminada. Venecia es un caso excepcional, es decir, único, claro. Único, ¿no? Pero la ciudad está siempre, continuamente haciéndose, ¿no? ¿Y qué es lo representativo de una ciudad? Cualquier fragmento. Está diciendo algo. Tanto lo sórdido también representa, como el tópico turístico también forma parte de la ciudad. Y hay una creencia muchas veces de que lo sórdido es como más representativo y está expresando mejor lo que es una ciudad cuando... Puede ser cualquier cosa, claro. En el caso de Nueva York, pues, como quiero decir, Nueva York es el Nueva York de Taxi Driver y también es el Nueva York de Woody Allen, que prácticamente no sale de Manhattan, ¿no? De esa burbuja idílica donde vive, ¿no? Sí, perdona. No, lo que quería decir en relación con lo que estabas diciendo, que otra de las cosas que habíamos discutido y que queríamos mantener es que hubiera no solo la visión interna, ¿no? De los cineastas que pertenecían a esa cinematografía o que vivían en la ciudad, sino también la externa, ¿no? Y por eso puede ser que existan esas visiones un poco contradictorias, ¿no? A lo mejor la visión que tiene Woody Allen de Barcelona, Vicky y Cristina, ¿no? Una película, por cierto, bastante cuestionable por su turisteo, ¿no? Es decir, una postal, frente a una Barcelona más dura, ¿no? Más
más cercana a una realidad social, ¿no? Que es muchísimo más cruda, ¿no? O sea, por eso es interesante que también en los diferentes capítulos hayamos intentado equilibrar, ¿no? Las miradas, ¿no? Que no fuera unidireccional. De todas maneras, también algo que me gustaría decir es que yo creo que en cine, como en general en arte, el realismo está sobrevalorado. Decimos como algo bueno que es realista. Bueno, ¿y por qué? Si es que esto no es la realidad. Esto es una creación, precisamente. Claro, es algo diferente. Entonces decimos hoy, como algo bueno que la película sea realista. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Y también el tema de los géneros, ¿no? De distintos géneros, porque nos parece, yo que sé, que el thriller es uno de los géneros que, igual que el fantástico, el terror, que más han aportado una visión diferente de la ciudad, sí. ¿no? Sí, sí. Esa mirada. De hecho, es un juego, distinta. ¿no? Y puede ser incluso un thriller en un lugar idílico. Sí, además eso, se comenta en diferentes capítulos que hay veces que incluso es un contraste, que estamos esperando que el thriller ocurra en una ciudad sucia, oscura y demás, y el asesinato ha ocurrido en un espacio precisamente idílico o positivo. Con eso también juegan los realizadores, y es que es muy bonito porque lo que están haciendo es, como tú muy bien dices, están creando otra realidad distinta, es una creación, una abstracción, no tiene por qué estar apegado, ¿no? al terreno. Gonzalo, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A vosotros. Ha sido un placer teneros aquí y leer vuestro libro. Vamos a despedir aquí la conexión. Muchísimas gracias por todo.